existir solicitaciones de flexión, son elementos predominantemente comprimidos, ¿sí? Entonces, el diseño de ese elemento estructural tiene que tener en cuenta esa óptica resistente, digamos, que tiene que absorber esfuerzos de compresión. ¿Dónde van a tener columnas? Bueno, es lo primero que uno ve en un edificio, porque lo primero que se empieza a levantar en un edificio es una estructura. Las columnas van a contener, van a ser ese esqueleto estructural que uno logra ver, logra materializar, ¿sí? Entonces, si uno hace un análisis de carga, digamos, acuérdense que toda nuestra carga existente en una edificación tiene que llegar a la fundación, al nivel de fundación. Eso lo van a ver ustedes cuando vemos cómo dimensionar esas fundaciones, lo van a ver en la materia cimentaciones, ¿sí? Van a ver cómo se dimensiona en hormigón armado las cimentaciones. Todo lo que está para arriba, la superestructura, es lo que venimos viendo en esta materia. Ustedes tienen cargas que actúan sobre losas, esas losas llevan las cargas a las vigas llevan las cargas a las columnas, y así se va avanzando piso, nivel a nivel, hasta llegar al nivel de fundación, ¿sí? O sea, al nivel de la carga que recibe cada una de las fundaciones de un edificio es todo lo que viene derivando de ese esquema de repartición de cargas, la carga actuante sobre la losa descarga en las vigas descargan en columnas, y así va pasando nivel a nivel, ¿sí? Ese es más o menos el esquema. Bueno, en lo que es el diseño de columnas, nosotros decimos, bueno, resisten a compresión. Pero hay un pequeño fenómeno que se da con las columnas, que es el pandeo. Entonces, nosotros vamos a dividir el análisis en dos situaciones. Las columnas en las que es necesario verificar el pandeo, que son esfuerzos de segundo orden. El pandeo tiende a mayorar la acción, ¿sí? Imaginen ustedes si tienen voy a utilizar una regla rota que acabo de encontrar a mano, me viene bien, pero imaginen ustedes una columna, simplemente esto es una columna, si actuara un esfuerzo de compresión, esto tiende a generar lo que conocemos como pandeo. Bueno, el pandeo tiende a mayorar la solicitación. Es una situación, son efectos de segundo orden, pero que son efectos desfavorables en cuanto al dimensionado. Entonces, para tener en cuenta ese pandeo, nosotros vamos a hacer un análisis particular, ¿sí? Este es el pandeo que ustedes habrán visto en resistencia de materiales. Bueno, nosotros vamos a aprender a dimensionar. Entonces, lo que es columnas vamos a dividir en dos partes. Las columnas que se llaman columnas cortas, en las cuales los efectos de pandeo son despreciables, y las columnas esbeltas o columnas largas, que son, en definitiva, aquellas columnas en donde debo considerar los efectos de segundo orden, que son estos efectos de pandeo. Esa parte del práctico la vamos a ver el día viernes, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a dedicar a ver columnas cortas, que es muy sencillo, para entrar en el día viernes a ver lo que es consideración de los efectos de pandeo. Bueno, en el caso de columnas cortas es muy sencillo el análisis, porque al no haber efecto de pandeo, al no haber efectos de segundo orden, toda la carga resistente, que es una carga de compresión, tiene que ser absorbida por los materiales que constituyen esa columna. Y esos materiales son el acero y el hormigón, ¿sí? Ambos materiales van a estar solicitados a compresión. En este caso, las barras de acero que uno coloca van a estar solicitadas a compresión. Entonces yo voy a pasar ahora a mostrar lo que ustedes van a ver en el libro, para que vayamos siguiendo, haciendo un repaso de cuando se sienten a estudiar, lo podamos ver directamente del libro. Está muy bien explicado, no hay problema. Aguarden un segundo que encuentre el libro. Acá está. Cualquier pregunta que surja, me la hacen directamente, ¿sí? Me interrumpen y preguntan, por favor, no se queden con dudas. Acá está. Bueno.
Bueno, ven ahora, están viendo lo que es el capítulo 7 del libro de Moller, ¿sí? El libro que manejamos dentro de toda la bibliografía, el que más utilizamos. Lo están viendo ahora la imagen, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, perfecto. Bueno, esto es lo que más o menos veníamos diciendo. ¿Cuáles son las formas de armar esas columnas? Bueno, esto es muy sencillo. Nosotros vamos a tener secciones rectangulares, columnas que son de sección rectangular, donde vamos a colocar una armadura longitudinal a lo largo de toda la columna y estribos transversales, ¿sí? La función del estribo es que me permita el armado de la columna, ¿sí? Y porque además esas barras de acero, al estar comprimidas, también pueden, a pesar de que sean columnas cortas, la barra de acero, por la esbeltez que tiene, puede tener pandeo local, es decir, la misma barra puede tener pandeo sin que pandee el elemento estructural que es la columna. Entonces, por eso es que nosotros vamos a colocar también estribos transversales a lo largo de esa columna, para contener la columna, a la armadura longitudinal, para poder armarla a la columna y para evitar el pandeo local de las barras longitudinales, ¿sí? Otra forma de generar el elemento estructural columnas es con una sección circular. Y en ese caso, nosotros vamos a hablar de vuelta, barras longitudinales a lo largo de la columna, y en vez de colocar estribos circulares, lo que se hace es lo que llamamos suncho. Es una columna sunchada, una espiral continua a lo largo de todo el elemento estructural. ¿Sí? Acá lo van a ver muy bien, digamos, la figura habla por sí sola. Esto es lo que normalmente tenemos como columnas rectangulares, y estas son las columnas sunchadas de sección circular, donde acá se ve clarito la forma que tiene el suncho, que es una espiral que va rodeando a la armadura longitudinal. Esto, nosotros estamos viendo un corte, estas son las barras longitudinales, y la armadura perimetral es, en este caso, el estribo, el suncho, y en este caso son los estribos. Otra forma de generar un elemento columna es con refuerzos longitudinales con perfiles de acero. Eso nosotros no vamos a ver. Eso se utiliza normalmente cuando se quiere aumentar, digamos, nosotros estamos ahora dimensionando una columna, vamos a diseñar una columna de hormigón armado. Ahora bien, cuando hay un elemento ya construido, un edificio, lo que sea, ustedes tienen ya una columna existente y dice, por cualquier motivo, quieren aumentar la capacidad portante de esa columna, normalmente lo que se hace es reforzarla a la columna, que es este último paso que vemos acá, que es reforzarla a la columna con perfiles de acero. Es como generar una contención externa a la columna para aumentar esa capacidad portante. Eso nosotros no vamos a ver en esta materia, nos vamos a dedicar a ver lo que son las columnas con estribos transversales y las columnas con suncho, las columnas sunchadas. Esto es, a ver, ¿se acuerdan? Si se acuerdan, espero que sí, pero ¿se acuerdan cuando veíamos las propiedades del hormigón en las primeras clases que tuvimos? Se explicó en clases el comportamiento del hormigón sometido a un estado bidimensional de tensiones. ¿Se acuerdan que había un diagrama? Sí, lo vamos a encontrar acá seguramente. Un diagrama en el cual era como una superficie de fluencia en el cual intervenían tensiones de compresión en dos direcciones, y veíamos cómo esa situación, un estado bidimensional de tensiones de compresión, aumentaba la resistencia del hormigón. ¿Se acuerdan que eso vimos en clase? O por lo menos lo tendrían que haber visto. Si no lo vieron, lo repasamos ahora. Ese efecto de un estado bidimensional de tensión es lo que nos permite, este gráfico acá, utilizar sunchos, ¿sí? Esto es lo que uno ve cuando tiene una columna sunchada. La columna sunchada es
espiral perimetral es como que está generando una contención en todo el perímetro de esa columna. Entonces la capacidad que tiene el núcleo de la columna es mucho mayor que si no lo existiera el suncho. Y eso se ve porque aparece un efecto de tensión, un estado bidimensional de tensiones. ¿Se acuerdan recuerdan haber visto este gráfico? Sí, sí, ingeniero. Bueno, acá se acuerdan cuando decía, bueno, aumenta un 15%, con este punto extremo acá aumenta un 15% la resistencia del hormigón, porque acá se lo veía clarito, el 1,15, en el extremo 1,25, es decir, dentro de este estado bidimensional, que es una superficie de fluencia. Ustedes ¿se acuerdan cuando veían el diagrama del acero que tiene un escalón de fluencia? Bueno, eso es porque estoy analizando un estado simple de tensiones, una carga de tracción en el acero me generaba ese escalón de fluencia, ¿sí? El único material que tiene fluencia es el acero. Bueno, esto que estamos viendo acá, esta gráfica, es exactamente el mismo concepto. Es en vez como estoy en un estado bidimensional de tensiones, en vez de tener un escalón de fluencia dado por una tensión de fluencia, tengo acá una superficie de fluencia. Esto como que fuera una superficie de fluencia. Más allá de esta superficie, el material entra en falla porque se trata de hormigón. Entonces, esto es una superficie de fluencia. Dentro de esta superficie de fluencia, el estado bidimensional es admisible. Cualquier combinación de tensiones F1 y F2 que caiga dentro de esta superficie es una tensión admisible para ese material. Todo lo que caiga por afuera es una situación inadmisible. Bueno, conceptualmente es eso, es una superficie de fluencia, y acá donde vemos que ese estado bidimensional de tensiones en el hormigón de compresión, tensión de compresión, genera un incremento de su capacidad portante. ¿Cuánto se incrementa? Bueno, un 15, un 20%, dependiendo de las tensiones que aparezcan, pero conceptualmente es eso, hay un incremento de la capacidad portante. Por eso es que las columnas circulares van a ser, si uno compara una columna circular con una columna rectangular, la columna circular a igual sección, ¿sí? Si hablamos a igual sección, tiene mayor capacidad portante, por lo que es lo mismo. Para una determinada carga que actúa en una columna, si es de sección circular, sería una sección menor que si se tratara de una sección rectangular, porque el efecto del suncho aumenta la capacidad portante. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió el concepto? Eso lo tienen que haber visto en la teoría. Estamos simplemente haciendo un repaso, ¿sí? Bueno. El silencio habla por sí solo, creo, o entienden o no entienden. Chicos. ¿Entendemos? Sí, sí, ingeniero. Bueno, hablen, porque si no, yo no entiendo. Capaz que o capaz que no me están escuchando o no me están entendiendo. Pero lo que sea que no entiendan, pregunten. Bueno. Eso es lo que justifica para nosotros el hecho de usar las columnas sunchadas. Bueno, el comportamiento elástico del material, esto es muy utilizado, lo veíamos también cuando hacíamos flexión, que se utilizaba lo que es esta sección real, pasar a una sección homogenizada que contempla, es como si estuviera todo hecho de un mismo material. Nosotros, si analizamos la sección transversal, yo tengo acero y tengo hormigón. Bueno, esta conversión me permite trabajar con la sección homogenizada, como si se tratara todo de un mismo material, que está en función de la relación modular, que es este cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón. Recuerden que el módulo de elasticidad del acero son 200.000 megapascales y el módulo de elasticidad del hormigón es la 4.700 de la raíz cuadrada de F'C, ¿sí? Alrededor de entre 21.000, 30.000 megapascales, siempre en función de F'C. Pero esa es la relación modular, entonces nos permite transformar la sección real a una sección homogenizada. Eso viene a raíz del análisis que hacemos acá. Cuando se trata de columna corta,
¿sí? O sea, donde no hay efectos de esbeltez, nosotros vamos a resistir todas las cargas actuantes por la resistencia misma de los materiales, es decir, cuánto resiste a compresión el hormigón y cuánto resiste a compresión el acero, que es lo que nosotros tenemos en esta expresión de acá, es decir, la carga actuante, ¿sí? Esta P sub n, tiene que ser resistida por lo que resiste el hormigón más lo que resiste el acero. ¿Por qué usamos ese 0,85 de F'C? Porque para ese valor nosotros tenemos una resistencia a compresión una resistencia a compresión máxima confiable del hormigón. Entonces aparece el término 0,85 de F'C. Siempre nosotros, a pesar de que en el hormigón hacemos control de calidad cuando se hace la elaboración, todo, y se moldean probetas, etcétera, el reglamento siempre me permite perder, entre comillas, hasta un 15% de la resistencia. ¿Por qué? Porque en ese rango, hasta un 85% tengo la máxima confiabilidad del hormigón. Entonces ahí aparece, es por eso que aparece el término 0,85 de F'C. Lo que vemos acá es simplemente eso, estamos resistiendo la carga P sub n con los dos materiales que intervienen en la columna, que es el hormigón y el acero, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, de vuelta, ustedes tienen una solicitación requerida, P sub U, que la tienen que transformar en una solicitación nominal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso siempre, esta relación va a aparecer en el diseño de hormigón armado. Bueno, el coeficiente de reducción de resistencia, el coeficiente Φ, va a valer 0,65 cuando se tratan de columnas rectangular y 0,70 cuando se tratan de columnas sunchadas. De vuelta, es razonable que el coeficiente de minoración de resistencia sea mayor en columnas sunchadas porque tienen mayor capacidad portante en el solo hecho de ejecutar el suncho, ¿sí? Entonces, por eso el coeficiente es un poco mayor. Pero en definitiva lo que nosotros tenemos es esto, analizar cuál es la capacidad que tiene esa columna en función de los materiales que intervienen. Ahí es donde aparece el 0,85 de F'C, que es la tensión sobre el hormigón, ¿actuando en qué sección? La sección bruta menos la sección de acero, ¿sí? O sea, la sección de la columna menos la sección de acero. Y el otro material que aporta capacidad portante va a ser el acero, propiamente dicho, que va a ser la tensión que actúa sobre el acero por la sección que esté utilizando, ¿sí? Eso es analizar una columna corta, estamos absorbiendo toda la carga, toda la capacidad de carga con los dos materiales que tenemos en nuestra columna. Lo que decíamos al principio, ¿por qué aparecen los estribos? ¿Por qué aparece el suncho? Porque voy a evitar el pandeo local de las armaduras, un pandeo que la misma armadura puede pandear, entonces voy a evitar ese pandeo local con la confección de estos estribos longitudinales a lo largo de toda la longitud de la columna, y además me ayuda a armar la columna, ¿sí? Siempre el estribo sirve para armar, es decir, para materializarla a la columna. Bueno, una vez definido cuál es la capacidad portante, estos estribos me lo da el reglamento, es decir, esta separación de estribos y los diámetros de estribos están dados por el reglamento, como cumplen una función de, digamos, estas dos funciones, de evitar el pandeo de la armadura y me sirven para el armado, directamente viene el reglamento y me indica cuál es el estribado que uno tiene que colocar en las columnas. Esto que vemos acá es el efecto ese del pandeo local de la armadura, ¿sí? Esto es un pandeo localizado. Toda esta armadura que está acá a lo largo de la columna, tengo que evitar que se genere este fenómeno que es el pandeo de la armadura propiamente dicha. Bueno, y el reglamento me va a dar, obviamente, una armadura mínima, una cuantía mínima que es el 0,01 y una cuantía máxima que es un 0,08. Con unas cuestiones me da una cuantía mínima que tiene que ver con
las deformaciones y tensiones y la transferencia de carga del hormigón con el acero, y me da también una cuantía máxima que está en función de las disposiciones de armado, para que yo no tenga, no puedo tener irrazonablemente mucho acero. Tengo que tratar de compensar entre los dos materiales, acero y hormigón, para poder generar el elemento resistente. Por eso es que siempre el reglamento en esta situación me va a plantear la cuantía mínima y la cuantía máxima para que nosotros podamos ejecutar nuestra columna. Eso es para el caso de columna rectangular. En el caso de columnas sunchadas, el análisis que se hace es el siguiente. No vamos a entrar en detalle porque eso lo han visto en clase y está en el libro. Lo que hacemos es simplemente el siguiente análisis. Como esa columna sunchada tiene una mayor capacidad portante, ¿sí? A mí lo que me interesa, yo voy a diseñar mi columna no por la capacidad que tenga esa columna de resistir carga, sino por cuál es la parte de la sección de hormigón que no va a estar sunchada. Entonces, que es evidentemente el recubrimiento, ¿sí?, de la columna. Entonces, si yo tengo un material hormigón contenida dentro de un suncho, que acabamos de decir tiene mayor capacidad portante, y tengo un material hormigón que rodea todo este núcleo, que no está sunchado, por lo tanto no tiene la misma capacidad portante, yo voy a dimensionar el suncho en función de la presión de confinamiento que se genera, y la resistencia de ese hormigón confinado. Lo que yo quiero es que el perímetro de la columna que no está confinado no llegue a fisurarse, no llegue a colapsar. ¿Por qué? Porque cualquier fisura, cualquier desprendimiento del recubrimiento va a dejar al descubierto la armadura. La función del recubrimiento es proteger la armadura. Si yo, por superar la carga, logro que el recubrimiento se rompa, falle, se descascare, se desprenda, queda totalmente expuesta la armadura. Y eso va a generar que con el paso del tiempo genere una pérdida de resistencia, porque todos los agentes externos que pueden corroer al hormigón, al acero, van a estar totalmente libres de acceso porque se ha perdido el recubrimiento. Entonces el diseño de la columna sunchada está enfocado en ese aspecto, evitar de que el hormigón que queda sin ese confinamiento, que es el recubrimiento, tenga la capacidad tal de que no se genere, no llegue a fisurarse, no llegue a desprenderse, no llegue a romperse. Bueno, ese es el concepto que involucra el diseño de una columna sunchada, evitar de que ese recubrimiento se desprenda, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver acá en detalle, cuando vayan a estudiar, obviamente, ¿sí? Pero el concepto es eso, aparece esta expresión que es experimental, simplemente, ¿sí?, en la presión de confinamiento y la resistencia de ese hormigón confinado. Entonces vamos a equilibrar. Lo que voy a buscar es que el hormigón que está fuera de ese confinamiento no llegue a romperse, no llegue a colapsarse. Pues yo sé que adentro del núcleo de hormigón, dentro del suncho, tengo una mayor capacidad y no tengo problema. Donde tengo problema y donde tengo que prestar atención es lo que está afuera de ese hormigón, de ese núcleo de hormigón, ¿sí? Bueno, ahí van a ver ejemplos, ¿sí? Simplemente. Ingeniero, Sí, pregunte. consulta. Este tema de los sunchados solamente lo mencionamos en la clase teórica, pero también formaría parte de la materia, o es algo que vamos a analizar después. No, sí, es parte de la materia. No han Bien, visto, perfecto. no han desarrollado, ¿cómo que no? Simplemente lo han mencionado. Sí, yo no tengo anotado nada o sea, tengo solamente mencionado el suncho, pero no los métodos de cálculo. Bueno, es muy sencillo, ¿sí? A ver, en el práctico tampoco yo de casualidad no lo pedí, pero eh, conceptualmente es eso. A ver, fíjate, mira, tenés una presión de confinamiento,
¿sí? Que es la presión que ejerce el hormigón confinado, y vos tenés la tensión que actúa, esa presión de confinamiento tiende a traccionar, obviamente, lo que son el suncho, ¿sí? La espiral esta que uno confecciona de acero. Bueno, esto es lo que uno tiene, digamos, si es un corte longitudinal, lo que uno tiene es este núcleo de hormigón que es D sub C, un núcleo con diámetro D sub C, y este S que es el paso del suncho, ¿sí? Es como decir la separación de la armadura, la separación del suncho. Nosotros lo que vamos a analizar es como si fuera voy a tratar de dibujar, pero como si yo analizara este pedacito de hormigón, es decir, como si analizara un solo paso del suncho. Cada espiral que da la armadura esta, nosotros decimos es el paso que tiene el suncho, ¿sí? Una separación de tanto, de tantos centímetros, 5, 10, 15 centímetros, o un paso de 5, 10, 15 centímetros. Lo que analizamos es lo que pasa en ese pedacito, como si yo cortara un pedacito de esa columna y analizara lo que pasa ahí. Bueno, yo tengo la presión de confinamiento y la resistencia del hormigón no confinado, que es este F', ¿sí? Bueno, esto es lo que experimentalmente se encontró, que la resistencia del hormigón no confinado, es una expresión experimental, no le busquen, no le encuentren ninguna otra explicación, ¿sí? La resistencia del hormigón no confinado menos 0,85 F'C es igual a 4 veces la presión de confinamiento, igual a 4 veces la presión que ejerce el hormigón dentro de ese confinamiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que se determina experimentalmente. Ahora bien, si yo tengo una espiral, ¿sí? De diámetro D sub C, de una determinada sección de acero, ¿sí? Y una separación determinada S, lo que se encuentra es esto, que la presión de confinamiento por D sub C es como si fuera, como hacer un análisis de carga. Presión de confinamiento por D sub C es igual a 2 veces la tensión del acero por la armadura dividido en la separación, ¿sí? Esto es lo que sale de hacer el análisis como hacer un análisis de carga en el paso de uno de estos sunchos, ¿sí? Fíjate que Fr por D sub C, la carga que yo tengo acá de confinamiento, es igual a 2 veces Fi por la sección de acero, ¿sí? Dividido en la separación, pues yo estoy, como te decía, estoy analizando un pedacito, un paso de suncho, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá es lo que se llama la cuantía volumétrica, ¿sí? Es decir, el volumen de hormigón dividido en el volumen de acero que uno tiene en el paso de un suncho. Aguarden un segundo. Ahí está, estaba admitiendo un compañero. Esto que se llama es la cuantía volumétrica. ¿Se acuerdan que ustedes veían la cuantía superficial cuando hacían flexión, ¿sí? O como vimos ahora en compresión, la cuantía del 0,01%, 0,0 o del 1 por mil o del 8 por mil, ¿sí? Bueno, es una cuantía superficial, es decir, la superficie de acero dividido en la superficie de hormigón. Lo que tenemos acá es una cuantía volumétrica, el volumen de acero dividido en el volumen de hormigón. Eso es una cuantía volumétrica. Bueno, haciendo ese reemplazo, ¿sí?, de cuantías en esta expresión que uno tiene acá, en definitiva llega a esta expresión, que la cuantía volumétrica, ¿sí?, la cuantía volumétrica de la armadura sunchada es 0,425 de A sub G, que es la sección transversal de la columna, la sección bruta de la columna, A sub C, que es la sección del núcleo, ¿sí? Y el cociente entre F'C y la tensión del acero. Esto es lo que sale de hacer el siguiente análisis. Cuando uno pasa al reglamento, cuando uno analiza el reglamento, ese factor 0,425, que no es otra cosa que 0,85 sobre 2,
el reglamento lo transforma en 0,45 para obtener una resistencia algo mayor, ¿sí? Entonces, digamos, en definitiva, lo que uno obtiene es esta cuantía volumétrica, ¿sí? Que va a estar en función de sección del hormigón, sección del núcleo y las tensiones del acero y del hormigón, ¿sí? Eso sale de este análisis, es sencillo, ¿no? No tiene ninguna complejidad, pero lo veamos en un ejemplo, no hay problema, lo vemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? Sí, ingeniero, la Sí. tensión de confinamiento de hormigón ya viene dada, ¿verdad? Eso no es que viene dada, no es que es un valor, simplemente estamos haciendo un análisis, ¿sí? Ese análisis me va a permitir, cuando yo analizo este ejemplo que uno tiene acá, cuando yo analizo esto, fíjate que acá está la presión la presión de confinamiento, ¿sí? Está en función de la cuantía y la tensión de acero. Entonces, cuando yo reemplace en ese análisis, en esta ecuación que yo tengo acá, este es mi punto de partida, ¿sí? Cuando yo reemplace estos valores, F'CC y FR, ¿sí? Me voy a abordar a esta expresión que yo tengo acá. Esta de acá. No es que viene dada, sino que este análisis que está desarrollado acá me permite reemplazar, ¿sí? Lo que es F'R, que es la presión del hormigón sin confinar, ¿sí? Que es acá, este valor, y la presión y esta expresión de acá, ¿dónde está? Perdón, F'R, Perdón, también, sí, la resistencia del hormigón. Eh, Está bien, lo que yo, ahí está, ahí me estaba perdiendo yo. Lo que busco es que esa resistencia del hormigón, eh, la resistencia del hormigón, del recubrimiento, que es la resistencia del hormigón que está afuera, se iguale con la resistencia que tengo del hormigón que está adentro, ¿sí? Y esa es la expresión que yo tengo acá. Esta es la expresión del hormigón que está afuera, yo lo tengo que igualar con la resistencia del hormigón que está dentro del núcleo, ¿sí? Por eso es que aparece 0,85 F'C por la sección, esta es el hormigón sin confinar, ¿sí? Eso no es que viene dado un valor, sino que yo tengo que igualar esa presión eh, del hormigón no confinado, la tengo que igualar a la resistencia que va a tener el núcleo de hormigón, ¿sí? De ahí es que de ese reemplazo sobreviene esta expresión que viene acá de la 712, ¿sí? Bien, perfecto, ingeniero. Bien. Bueno, a ver, esto que está acá es un simple ejemplo. A ver, en el ejemplo, que es lo que más o menos está planteado en el práctico, es una columna corta de sección cuadrada con una carga muerta, una carga viva, un hormigón H25, un tipo de acero determinado. Entonces, lo vemos, pero esto es lo que está pedido esto es lo que ustedes tienen que hacer en el práctico. Lo veamos a modo de ejemplo. Obviamente siempre las cargas, las cargas que actúan sobre la estructura las tengo que mayorar a través de estos dos estados de carga. El 1,4 de la carga muerta es un estado de carga y el otro estado de carga es 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva. Bueno, obviamente esta expresión me va a dar mayor que la 1,4 de la carga muerta, por eso es que no la analiza. Pero conceptualmente siempre ustedes tienen que hacer las dos análisis de carga para determinar cuál es el mayor. Bueno, de las cargas actuantes en la estructura, la mayoramos y obtenemos esto.
¿sí? De resistencia requerida pasamos a resistencia nominal. Si estamos trabajando con una sección rectangular, tengo el coeficiente de minoración de resistencia que es 0,65. Esto nos permite pasar a la resistencia nominal. Esa resistencia, este valor de carga P sub n es lo que tiene que absorber la columna. ¿Y con qué lo voy a absorber? Con acero y con hormigón. Entonces, haciendo el reemplazo de lo que es la geometría de la columna, la cuantía de armadura, la cuantía de acero, versus la cuantía de la sección de hormigón, uno encuentra proporciones para esa resistencia, para esta carga que tendría que absorber de 3.000 kilonewton, 3.200 kilonewton, lo tengo que absorber con acero y con hormigón. Entonces, lo que hacemos acá al reemplazar estos valores de carga, de geometría, en esta expresión de aquí, la que está acá arriba, esta expresión, yo voy a encontrar cuál es la sección de hormigón o la sección de columna que debería tener para poder absorber esa carga, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Miren lo que hacemos acá. Nosotros tenemos que 0,80 de la sección bruta, ¿sí? Esta es la expresión de la expresión 7,6 que mostraba recién, ¿sí? Reemplaza esto que es la cuantía geométrica, ¿sí? La armadura de acero dividido en la sección de hormigón me da la cuantía geométrica, la cuantía superficial, digamos. Entonces yo voy a tener 0,85 de F'C por 1 menos la cuantía, ¿sí? Más la tensión de acero por la cuantía. Esto, si ustedes reemplazan esta expresión, ¿sí? En la expresión de acá arriba, ¿sí? En esta expresión van a llegar a dejar todo en función de la cuantía de acero que tenemos que poner a nuestra columna. Entonces queda en función, ¿qué es lo que estoy logrando de esta manera? Encontrar cuál es la sección de columna que yo tengo que tener para que sea capaz de resistir estos 3.200 kilonewton, ¿sí? Entonces yo después, una vez que yo tengo esa sección necesaria, es una sección necesaria que tiene que tener mi columna para absorber el esfuerzo que la está solicitando directamente, yo sé que acá me están pidiendo 0,16 metros cuadrados, bueno, tomo una columna de 40 por 40, y esa columna de 40 por 40 con la cuantía mínima, porque yo adopté la cuantía mínima para la columna, voy a poder resistir la carga que está actuando. Es porque no estoy considerando los efectos de Belter, simplemente estoy considerando que el hormigón y el acero son capaces de resistir la carga que actúa sobre esa columna. Obviamente que si yo, en vez de usar la cuantía mínima, uso otro valor, siempre entre la mínima y la máxima, uso otro valor, la sección que yo voy a requerir para mi columna va a ir siendo cada vez menor, porque el acero va a tener mucha mayor capacidad portante que la que tiene el hormigón. Entonces, cuanto mayor sea la cuantía que yo adopte, menor va a ser la sección de la columna. Pero ahí es donde yo tengo que compensar si busco poner más acero o busco poner más hormigón. Eso es parte del diseño, porque en esta oportunidad me está sirviendo la columna de 40 por 40. A lo mejor geométricamente no puedo tener más de 30 centímetros de sección transversal, entonces tendré que aumentar la cuantía de acero para poder resistir la carga que actúa de 3.200 kilonewton. Es simplemente eso, resistir la carga que actúa, que a través de la mayoración de carga y minoración de resistencia determino el valor, y tengo que absorber toda esa carga con los materiales que tiene la columna, que son hormigón y es acero, ¿sí? Eso es lo que uno hace en el caso de columna corta. En el ejemplo que está poniendo acá, el estribado viene dado por reglamento, en función del diámetro, ¿sí? que tiene de armadura, va a poner un determinado estribo
que recuerden cumple la función de evitar el pandeo local de la armadura y permitir el armado de la columna. Entonces la separación del estribo y los diámetros del estribo me los da directamente el reglamento, no los tengo que calcular, directamente me los da. Entonces, para esa carga actuante determino cuál es la sección de hormigón que yo tengo que adoptar y cuál va a ser los estribos y cuál va a ser las barras longitudinales que van a intervenir en esa columna, ¿sí? Eso es lo que uno hace en este caso de columna corta. Lo que está planteando acá en el libro es analizar esa columna corta ahora con las mismas cargas actuantes, con el mismo estado de solicitación. ¿Qué pasaría si fuera una columna circular? Es decir, donde yo tengo que analizar sunchos, o una columna sunchada. Bueno, el análisis se sigue el mismo razonamiento. Yo resisto toda la carga actuante con acero y con hormigón, y la geometría me la va a terminar dando esa necesidad de cubrir los 3.200 kilonewton que actúan sobre la columna. Bueno, el ejemplo que está ahí en el libro, lo que me permite comparar es lo siguiente, porque yo estoy simplemente cambiando de sección de la columna, lo que me permite es el siguiente análisis. Una columna rectangular con estribos, yo para la carga actuante que tenía necesito de hormigón 0,16 metros cúbicos y de acero 15,7 kilos, ¿sí? Para una determinada columna. Cuando la columna es hunchada, disminuye la sección de la columna, la sección requerida de la columna, y si bien disminuye la columna, la cantidad de acero que yo voy a tener que poner es un poco mayor, ¿sí? Eso es lo que está haciendo en el ejemplo, que está comparando las dos situaciones. Si después lo pueden ver en detalle el ejemplo, para ver cómo se procede en el cálculo, y lo desarrollan paso por paso, van a llegar a esta conclusión. La columna rectangular con estribos, ¿sí?, me da más sección de hormigón, menos cantidad de acero, ¿sí?, versus la columna sunchada, que me da una sección más chica, pero lleva más acero, ¿sí? Eso es lo que hace la comparación esta. En el práctico yo no les pedí columna sunchada simplemente porque no se me ocurrió darles. Pero bueno, podríamos ver, le podría dar podríamos aumentar, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Lo dejemos ahí. Preguntas. Chicos. No, ingeniero. No, ingeniero. Sí, diga. Yo tengo todavía una duda y no entiendo, digamos, cuando compara el suncho con los estribos, ¿por qué, digamos, sería mejor, entre comillas, el suncho? O sea, ¿por qué tiene menos sección y esas cosas? Porque ¿qué efecto genera el suncho en el material? Lo que hace el suncho es generar un confinamiento, ¿sí? Generar un confinamiento. A ver, imaginemos lo siguiente, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hacíamos las probetas de hormigón? ¿Sí? Sí. Y ensayamos a compresión, ¿sí? Sí. A ver, imagínate lo siguiente, yo agarro la probeta de hormigón, la ensayo y me da un determinado valor de resistencia, ¿sí? 20 megapascales. Bien. A la probeta de hormigón la ensayo. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínate vos qué pasaría si a la probeta la ensayara con el molde puesto. Y va a aumentar mucho la tensión, la resistencia por lo que está confinada. Y bueno, eso es lo que genera el suncho. En ese ejemplo tonto que estoy poniendo, porque no tiene sentido, pero eso es lo que genera el suncho. El suncho me confina el hormigón, que está obviamente contenido en el suncho. Entonces, cuando actúa una carga, la capacidad aportante de esa columna es mayor cuando está sunchada, porque el hormigón confinado resiste mejor a la compresión, ¿sí?
Claro, eso sí lo entiendo, pero digamos, si hacemos una comparación con respecto a una columna con estribos, Sí. ¿por qué sería mejor la sunchada que la que tiene estribos? ¿O es por una distribución geométrica del área? Porque la columna con estribo, el hormigón no está confinado. No está Ajá, confinado. ajá, bien. ¿Por qué? Porque un estribo no está vinculado al otro estribo. Es Ah, simplemente, bien, perfecto, en el caso perfecto. del zoom, esa espiral es continua. Entonces, Ujú. es como que es como que físicamente, como que si le estuviera poniendo una abrazadera metálica a la vuelta. Ujú. ¿Sí? Claro, claro. Esa Sí, sí, es ahora la entiendo. diferencia. Bien. Bien, gracias. Perfecto. Sí hay, a ver, la única parte donde vos tenés confinamiento es exclusivamente en la sección donde vos tenés el estribo. Ahí sí está. En ese plano donde vos tenés un estribo, obviamente sí está confinado, pero únicamente en ese plano. ¿Sí? En Ujú. el cambio, en el suncho está confinado en todo el volumen. Claro. Por eso es que aumenta la capacidad. A ver, tiene esas, a ver, cuando uno compara columna rectangular con columna sunchada, el análisis es esta, conclusión es esta, que está marcada acá, ¿sí? La columna con la columna rectangular me va a consumir más hormigón, ¿sí? Y me va a consumir más hormigón y menos acero que una columna sunchada. Entonces ustedes dirían, bueno, hago siempre columnas sunchadas. Bueno, pero no siempre yo puedo hacer columnas circulares, ¿sí? No siempre puedo hacer columnas de sección circular. Es más, la mayoría de las situaciones uno plantea columnas rectangulares, ¿sí? Por una cuestión de que la columna tiene que contener el muro, porque constructivamente es más fácil, porque es mucho más fácil armar un encofrado rectangular con un encofrado circular, ¿sí? Entonces, es simplemente comparativo lo que estamos planteando acá, ¿sí? Simplemente para que ustedes comparen y cómo se ve el efecto de cómo aumenta la resistencia del hormigón por el grado de confinamiento que tiene, ¿sí? Conceptualmente es eso. Bueno, ahora bien, lo que nosotros hemos venido viendo muy a modo de repaso, yo no sé si no sé si, le hago una pregunta, no sé si el repaso este que estoy haciendo es muy superficial o necesitan que reforcemos un poquito teoría de columnas. Les pregunto y espero sinceridad. No, ingeniero, yo creo que con este repaso estamos bien. Quizás las dudas salten cuando hagamos el práctico. Bueno, Y ahí está nos bien. damos cuenta que nos hace falta leer un poco más de la teoría, pero por lo general nos pasa eso, que cuando hacemos el práctico nos salen las dudas. Bueno, yo simplemente para ver si sigo así muy superficial o empiezo a profundizar un poquito, y eso no. La idea es que podamos presentar el práctico por lo menos, ¿sí? Entonces quiero que lo veamos, pero no tengo problema. Si quieren, cualquier pregunta que vaya surgiendo la van diciendo para que